¿Cuánto equipaje? Para 2 semanas al menos. ¿2 semanas sin Steve Urkel? Vaya. Tal vez los sueños se hacen realidad. Damas y caballeros, últimas noticias. ¡Los Urkel se han ido! Han pasado más de 36 años desde que Cosas de Casa salió al aire por primera vez, pero pocos han escuchado hablar de la doble identidad que tuvo esta serie fuera de Estados Unidos, ni de todo lo que ocurrió detrás de cámaras para que un vecino con tirantes terminara devorándose a una familia entera de Chicago. Lo que el público vio en pantalla ya era bastante extraño, pero lo que pasó detrás de las cámaras fue todavía más extraño. Hoy contamos 15 datos extraños que probablemente no conocías sobre Cosas de Casa, y guárdate un poco de paciencia para el número 1, porque tiene que ver con una frase que casi nunca existió. Antes de empezar, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque si se te olvida, bueno, ¿acaso lo hiciste tú? Bueno, mi madre fue a Washington a visitar el Smithsonian y mi padre a Nueva York a ver la Casa de los Reptiles. Número 15. En Latinoamérica, esta serie nunca se llamó Cosas de Casa. Empecemos con algo que probablemente te va a sorprender, porque literalmente estás viendo este video bajo un título que no es el que usaron para transmitir la serie en tu propio continente. Cosas de Casa es, en realidad, el nombre con el que Family Matters se conoció en España, gracias a la cadena Antena 3, que además se volvió tan aficionada a esa fórmula que terminó bautizando media docena de comedias extranjeras con la palabra Cosas de. Pero en México, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Latinoamérica, la sitcom de los Winslow se transmitió bajo un título completamente distinto. Todo queda en familia. Mismo programa, mismo Steve Urkel tropezándose con los muebles, pero un nombre diferente al otro lado del Atlántico. Con el paso de los años y la llegada de Internet, ambos títulos terminaron mezclándose en buscadores, redes sociales y memes. Así que hoy, muchísimos espectadores latinoamericanos reconocen la serie por cualquiera de los dos nombres, aunque técnicamente solo uno de ellos fue el que sonó en la televisión abierta de la región. Así que, si tu abuela dice que veía Todo queda en familia los viernes en la tarde y tu primo insiste en que se llamaba Cosas de Casa, en realidad los dos tienen razón, solo que están hablando de dos doblajes distintos del mismo caos familiar. Para colmo, la propia serie original, Primos Lejanos, de la que Cosas de Casa es un spin-off, también cambió de nombre entre España y Latinoamérica, así que la confusión de títulos venía de familia, literalmente, desde antes de que Steve Urkel tocara siquiera la puerta de los Winslow. Y ese pequeño choque de nombres es apenas el primer dato extraño de esta lista. Vamos con el siguiente. Número 14. Urkel se apoderó de la serie sin que nadie lo planeara. Steve Urkel nunca debió existir más allá de un solo episodio. Fue escrito como un chiste de una sola aparición en la primera temporada, en el capítulo La primera cita de Laura, pensado como la peor cita posible para la hija mayor de los Winslow, molesto, torpe y destinado a desaparecer antes de los créditos finales. Eso era todo. Jaleel White tenía apenas 12 años cuando grabó esa única aparición. Pero cuando el público en el estudio se rió más de lo que nadie esperaba, los productores tomaron una decisión que cambiaría la historia de la televisión familiar. El vecino molesto no se iba a ir a ningún lado. Para la segunda temporada ya era parte del elenco principal, y a mitad de la serie, Cosas de Casa había dejado de tratarse silenciosamente sobre la familia de Carl Winslow para orbitar alrededor de unos tirantes y una voz nasal repitiendo su frase más famosa. Urkel se convirtió en una marca, una mascota, un imperio de mercancía completo con cereal de sabor fresa y plátano, muñecos parlantes que las familias terminaban apagando por salud mental, loncheras, camisetas y hasta un baile propio que se volvió una moda escolar en todo el continente americano. Carl siguió siendo el papá. Los Winslow siguieron siendo la familia protagonista, según el título original, pero nadie tenía dudas de quién mandaba realmente en esa casa. Todos los demás, sencillamente, pagaban renta. Número 13. Steve Urkel llevaba el nombre de una persona real. Aunque suene increíble, Steve Urkel no fue una combinación aleatoria de sílabas diseñada para sonar molesta. Cuando Cosas de Casa estaba en desarrollo, el co-creador Michael Warren necesitaba un nombre para un personaje desechable, así que tomó prestado el de un amigo real, un escritor y colega llamado Steve Urkel, con una ortografía apenas distinta a la que terminó usando el personaje. En ese momento pareció inofensivo, apenas un chiste de un solo capítulo para el peor pretendiente de Laura Winslow.
Ya sabemos cómo terminó esa historia. Una vez que Urkel explotó como fenómeno cultural, el verdadero Steve Urkel se encontró viviendo su propia pesadilla de sitcom. Su nombre, de repente, era famoso, y empezó a recibir años de llamadas de bromistas que le preguntaban por Steve, muchas veces haciéndose pasar por Laura Winslow. Negocios y bancos desconfiaban de sus documentos, asumiendo que un nombre así tenía que ser inventado, y las presentaciones se volvieron agotadoras porque siempre terminaba explicando la coincidencia. Michael Warren llegó a admitir después que, de haber sabido que el personaje se convertiría en una de las figuras más reconocibles de la televisión, jamás habría usado el nombre de su amigo. Mientras tanto, en la pantalla, Urkel se volvía imposible de evitar, y en algún lugar existía un hombre completamente normal que jamás usó tirantes, jamás construyó una máquina clonadora, y definitivamente nunca preguntó, ¿yo hice eso?, pero que igual tuvo que cargar con todo el peso de esa fama ajena. Número 12. Jaleel White casi fue parte de El Show de Bill Cosby. Antes de Los Tirantes, Jaleel White casi terminó viviendo en la casa de los Huxtable. En 1984, cuando esa producción se estaba armando, el papel de la hija menor todavía no era Rudy. En el guión original, el personaje estaba escrito como un niño. Jaleel audicionó, volvió a audicionar, y se quedó en lo que él mismo describió como una sesión de audición de 5 o 6 horas, que lo hizo sentir que el papel prácticamente era suyo. Al terminar el día, pensaba que se lo había ganado. Entonces llegó la audición final, y fue cuando Keisha Knight Pulliam entró por la puerta. El productor decidió que la familia en pantalla debía parecerse más a su propia familia real, y así, de un momento a otro, el personaje se convirtió en una niña. El papel desapareció, y White no solo perdió un trabajo, perdió lo que se convertiría en la comedia familiar más grande de la década. El actor calificó después esa experiencia como devastadora. Lloró, y su madre le dijo que nunca más reaccionara así frente a otros. Una lección de la industria del espectáculo, aprendida a los 12 años. Por un tiempo pareció apenas otra oportunidad perdida. Entonces llegó una aparición de una sola vez en Cosas de Casa. Steve Urkel no debía importar. Y sin embargo, ese papel desechable se transformó en 9 temporadas, cruces con otras series, un imperio de mercancía y la inmortalidad cultural. Todo porque el público se rió demasiado fuerte. White ha dicho desde entonces que no quedarse con el papel en El Show de Bill Cosby fue, en realidad, una bendición disfrazada. En lugar de ser uno más entre varios niños en la familia más famosa de la televisión estadounidense, se convirtió en la cara de su propio fenómeno. Número 11. Judy Winslow no solo se fue, la borraron por completo de la historia. La mayoría de los niños de televisión se despiden con algo de suavidad. A Judy Winslow la desaparecieron sin explicación. A mitad de la serie, la hija menor de los Winslow, interpretada por Jamie Foxworth, sencillamente se esfumó después de su última aparición en el episodio La boda de mamá de la 4ª temporada. Ningún capítulo lo explicó, ninguna línea incómoda del tipo «se quedó con la tía fulana» o «se fue a vivir con el tío Mengano». La serie simplemente actuó como si nunca hubiera existido, ni siquiera en escenas que ocurrían dentro de la propia casa de los Winslow. La niña vivía ahí, y los guionistas fingieron que no. Pero se puso peor todavía. En temporadas posteriores, distintos personajes se referían abiertamente a los Winslow como una familia con solo 2 hijos, Eddie y Laura, reescribiendo retroactivamente a Judy fuera de la historia familiar, como si fuera un error de archivo. Las razones variaron según a quién se le preguntara. Oficialmente, los productores culparon a los recortes de presupuesto. Extraoficialmente, el giro total de la serie hacia Steve Urkel dejó sin espacio narrativo a la hija menor. Foxworth ha dicho desde entonces que la fricción detrás de cámaras entre su madre y los productores tampoco ayudó. Lo más brutal de todo es que, según contaron después varios miembros del elenco, nadie se dio cuenta de la ausencia de Judy hasta que los fanáticos lo hicieron notar. Y cuando Jo Marie Payton, quien interpretaba a Harriet, preguntó durante los ensayos dónde estaba la más pequeña de la familia, le respondieron que eso ya no importaba. No importaba. Eso no es la salida de un personaje. Es un borrado completo de la memoria de un programa de comedia, y ni siquiera la audiencia grabada pestañeó ante eso. Número 10. La última temporada lo cambió absolutamente todo. Hacia finales de los años 90, Cosas de Casa ya iba con las reservas casi vacías. Después de 8 temporadas dentro de la programación de ABC, la serie fue trasladada silenciosamente a CBS para su 9ª temporada, dentro de un bloque de programación llamado el CBS Block Party. El nombre por sí solo ya dejaba claro la poca confianza que había en la jugada.
Y entonces las cosas se pusieron todavía más extrañas. A mitad de la temporada final, Jo Marie Payton, quien había interpretado a Harriet Winslow desde el episodio piloto, salió repentinamente de la producción. La actriz misma explicó años más tarde que sencillamente sentía que la serie ya había dado todo lo que tenía que dar y que quería dedicarse a otros proyectos, aunque durante mucho tiempo circularon rumores de tensión con el creciente protagonismo de Urkel. En su lugar, Harriet pasó a ser interpretada por Judy Ann Elder, una actriz veterana conocida por su papel recurrente en la serie Martin. Mismo personaje, mismo nombre, un rostro completamente distinto, y la serie jamás lo explicó en pantalla. Se esperaba que el público simplemente aceptara que Harriet había cambiado de cara a mitad de temporada. Reginald Bell Johnson describió después esa transición como algo parecido a divorciarse y casarse con otra persona, tras 9 años trabajando con la misma compañera de reparto. Hubo esperanzas de una 10ª temporada, con un plan claro: cerrar la serie como corresponde, con Steve Urkel y Laura Winslow finalmente casándose. Cierre perfecto, créditos, aplausos. Pero eso nunca ocurrió. Las audiencias bajaron, y CBS canceló el programa apenas terminó la 9ª temporada. En cambio, la serie cerró con el episodio Perdidos en el Espacio, donde Steve viaja en una misión de la NASA para probar un dispositivo de gravedad artificial. Así, Cosas de Casa terminó con 2 Harrietes distintas, sin boda, y con su protagonista literalmente flotando lejos del planeta Tierra, algo bastante alejado de aquella premisa original sobre un policía de Chicago pagando cuentas y criando a sus hijos. Bien, ya vamos a la mitad de esta cuenta regresiva, así que hagamos una pequeña pausa. Si estás disfrutando este viaje de regreso al caos de los 90, haznos el favor de darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no desaparezcas de nuestra programación como le pasó a Judy Winslow. Ahora sí, sigamos con lo extraño en el número 9. ¡Una fiesta! ¡A mí me encantan las fiestas! Número 9. La casa de los Winslow era prácticamente una casa de huéspedes. Para ser una comedia familiar, a los Winslow se les complicaba bastante mantener claro el número de personas que vivían bajo su techo. En cualquier momento dado, esa casa de Chicago estaba repleta de familiares, parientes políticos y un vecino no invitado que jamás se marchó. Hagamos el conteo. Antes de que la serie siquiera comenzara, la hermana menor de Harriet, Rachel, ya se había mudado con su hijo pequeño Richie tras la muerte de su esposo. Interpretada por Thelma Hopkins, Rachel no se quedó solo temporalmente. Permaneció durante 4 temporadas y con el tiempo abrió su propio restaurante para adolescentes llamado El Lugar de Rachel, el cual, por cierto, solo pudo pagar porque Steve Urkel había quemado accidentalmente el restaurante anterior. Hasta su negocio nació del caos de Urkel. Luego estaba la abuela Winslow, la madre de Carl, de lengua afilada y calle, Estelle, interpretada por Rosetta Lenoir, quien se mudó desde el episodio piloto y nunca se fue. Ella fue el único miembro de la familia que adoró a Steve Urkel desde el primer día, llamándolo cariñosamente su Estelecito. Mientras todos los demás lo trataban como un incendio con patas, la abuela Winslow lo trataba como a un nieto más. Para la 8ª temporada, la casa sumó otro residente permanente, 3J, apodo de Jerry Jamal Jameson, presentado como el hermanito de Urkel a través de un programa de mentoría, y quien había pasado por varios hogares de acogida antes de esconderse en el ático de los Winslow. Naturalmente, Carl y Harriet terminaron adoptándolo. El personaje fue interpretado por Orlando Brown, y después estaba el propio Steve. En la 6ª temporada, los padres de Urkel anunciaron que se mudaban a Rusia sin previo aviso ni dirección de contacto, dejando a su hijo completamente solo. Steve intentó vivir un tiempo con Eddie y su amigo Waldo, pero ese plan terminó cuando unas termitas mutantes de uno de sus experimentos se comieron literalmente el apartamento entero. Así que Carl, muy a su pesar, terminó dejando que Steve se mudara de forma permanente a la casa de los Winslow. De vecino a compañero de cuarto, de invitado no deseado a residente oficial, Steve Urkel no solo se apoderó de la serie, literalmente se mudó dentro de ella. La casa Winslow no era un hogar, era más bien una puerta giratoria con hipoteca. Número 8. Reginald Bell Johnson estuvo presente en absolutamente todos los episodios. A lo largo de 9 temporadas, cambios de cadena y un vecino extremadamente persistente, hubo exactamente una sola constante en Cosas de Casa: Reginald Bell Johnson, quien interpretaba a Carl Winslow.
Es el único miembro del elenco que apareció en los 215 episodios de la serie, sin excepción, y eso importa más de lo que parece a primera vista. Mientras el programa se alejaba de ser una comedia familiar con los pies en la tierra, para convertirse en una especie de laboratorio científico de Urkel, Carl se mantuvo exactamente en el mismo lugar donde empezó. El ancla emocional, el papá, el policía, el tipo que reaccionaba como una persona normal frente a todo el caos científico a su alrededor. Fue el sustituto del espectador dentro de la pantalla. Era nosotros. Incluso cuando la serie dejó de parecerse al programa que él había firmado originalmente, se presentó cada semana con la misma energía paternal de siempre. Sin importar qué tan extraño se pusiera Cosas de Casa, Carl Winslow siempre estuvo en casa. Reginald VelJohnson jamás se fue. Número 7. Cosas de Casa fue en realidad un spin-off de Primos Lejanos. Antes de dominar los viernes por la noche, Cosas de Casa estaba escondida a plena vista dentro de un elevador. La serie no comenzó como un proyecto propio. Se desprendió de Primos Lejanos, Perfect Strangers, en su título original. La sitcom conocida por el acento de Balky, los ataques de pánico de Larry y una alegre confusión sobre cómo funciona Estados Unidos. Ahí fue donde apareció por primera vez Harriet Winslow, interpretada por Jo Marie Payton. No era protagonista, era la operadora del elevador en el edificio del periódico Chicago Chronicle, la persona que apretaba botones y se robaba cada escena por la que pasaba. Y el público lo notó. La confianza de Harriet, su sarcasmo y su cero tolerancia a las tonterías destacaron tanto que ABC decidió darle una familia propia. Un papel secundario se transformó en una serie completa. Para hacerlo oficial, Cosas de Casa incluso construyó la transición dentro de su propia historia. En el segundo episodio de la serie, Harriet es despedida de su trabajo en el elevador y de inmediato contratada como jefa de seguridad del mismo periódico. De operar botones a portar una placa en una sola tarde. Su esposo, Carl, interpretado por Reginald VelJohnson, también había sido presentado silenciosamente en Primos Lejanos, en el episodio Cazadores de Crímenes de la 4ª temporada, solo para asegurarse de que las matemáticas del spin-off cuadraran perfectamente. Así que Cosas de Casa no nació de la nada, fue heredada de un personaje secundario de otra sitcom, y ese personaje secundario terminó construyendo un imperio de 9 temporadas. Número 6. Cosas de Casa ayudó a definir el famoso bloque TGIF. Antes de las plataformas de streaming y las recomendaciones automáticas, el viernes por la noche significaba una sola cosa en la televisión estadounidense, el bloque TGIF. Y justo en el centro de ese bloque estaba Cosas de Casa. La serie transmitió más episodios dentro de ese bloque que cualquier otra producción, con 193 viernes de familias enteras comiendo pizza, haciendo tareas a medias durante los comerciales y fingiendo que no les importaba, aunque sus propios padres estuvieran ahí en la sala. Además, el programa se estrenó exactamente la misma noche en que ABC marcó oficialmente el nacimiento de TGIF como marca, en septiembre de 1989. Eso no fue casualidad. Esta serie era parte del plan desde el inicio. En su mejor momento, TGIF atraía entre 10 y 12 millones de espectadores cada semana, convirtiendo lo que antes era una zona muerta televisiva en un ritual familiar imprescindible. Actores como Jaleel White y Reginald VelJohnson aparecían regularmente en los cortes comerciales, en personaje, promocionando el resto de la programación de esa noche. Y después estaban los cruces entre series. Steve Urkel apareció en Padres Forzosos, Full House, ayudando a Stephanie Tanner con un problema. Y más tarde se estrelló a través de un techo en Dos Padres Solteros, Step by Step. La continuidad no importaba, la física tampoco importaba. El objetivo era uno solo, que nadie cambiara de canal. Durante 9 temporadas, Cosas de Casa no solo tuvo éxito dentro de TGIF, fue TGIF. Y para toda una generación, el viernes por la noche no empezaba oficialmente hasta que Urkel entraba por la puerta de alguien sin ser invitado. Número 5. Laura Winslow fue originalmente la protagonista adolescente de la serie. Antes de que los tirantes se apoderaran de la pantalla, Cosas de Casa ya tenía una estrella juvenil propia, Laura Winslow. En los primeros episodios, Laura no era solo la chica de al lado, era el centro emocional de las tramas juveniles del programa. Era inteligente, segura de sí misma, un poco egocéntrica, y estaba escrita claramente como el personaje con el que se suponía debía identificarse el público de su misma edad. Sí, Eddie era el hermano mayor, y Judy tenía sus propias líneas cómicas, pero Laura era quien realmente destacaba, interpretada por Kelly Shanini Williams. Entonces apareció Steve Urkel, y todo cambió.
A medida que su popularidad explotaba, el papel de Laura se transformó silenciosamente. Siguió siendo un personaje principal, pero en lugar de protagonizar sus propias historias, se convirtió en el ancla que reaccionaba al caos de Urkel. Los guionistas necesitaban a alguien centrado, sensato y emocionalmente creíble para equilibrar tanta locura, y a Laura le tocó ese papel. Se convirtió en la contraparte seria de los inventos, accidentes y persistencia emocional de Urkel. Su independencia se fue diluyendo, reemplazada por un solo hilo narrativo constante, si alguna vez terminaría enamorándose de Steve. En las últimas temporadas, ese hilo se convirtió en el verdadero motor de la serie. El romance con final incierto entre Laura y Steve se extendió a lo largo de años, experimentos científicos, intercambios de personalidad y hasta la introducción de Stefan Urkel para complicar todavía más las cosas. Con el tiempo, el programa terminó de aterrizar el avión, con Laura eligiendo finalmente a Steve, lo que llevó a su compromiso en la última temporada. Y aquí está la ironía. Mientras la serie se volcaba cada vez más hacia la ciencia ficción y la comedia física, Laura fue quien maduró más. Mientras todos los demás se volvían más exagerados y ruidosos, ella se suavizó, se volvió más compasiva, más paciente y más consciente emocionalmente. Muchas veces era el único personaje que reaccionaba como un ser humano real. Laura no perdió importancia, perdió el control del reflector. Número 4. El robot Urkelbot fue interpretado por una leyenda del breakdance. Cuando Cosas de Casa presentó a Urkelbot, no fue simplemente otro episodio con un disfraz gracioso, fue nada menos que realeza del breakdance metida dentro de un traje de robot. La persona dentro de ese traje no era un doble de riesgo cualquiera, ni un extra al azar. Era Michael Chambers, más conocido en el mundo del baile como Boogaloo Shrimp, el mismo que interpretó a Turbo en las películas Breaking y Breaking 2, Electric Boogaloo. Chambers fue uno de los pioneros del popping, el locking y la animación líquida, estilos de baile que ya parecían robóticos mucho antes de que Hollywood necesitara un robot de verdad. El movimiento rígido pero fluido de Urkelbot no era simple actuación, eran décadas de coreografía comprimidas dentro de un traje de espuma. Y ese traje no era ningún chiste. Según reportes de la producción, fue el disfraz más costoso que usó jamás la serie, y tomaba alrededor de 3 horas ponérselo completo. Mientras Chambers manejaba el cuerpo del robot, un titiritero por separado controlaba la cabeza animatrónica, las orejas, las cejas y el resto de la expresión facial. Poner a un solo robot en pantalla era literalmente una operación de equipo completo. Y esto no fue un desvío pasajero en su carrera. Chambers se apropió del nicho de personajes robóticos con todo, interpretando después una versión robótica de Bill en las alucinantes aventuras de Bill y Ted, y aportando su estilo animado al personaje M.C. Scat Cat en el video musical Opposites Attract de Paula Abdul. Así que cuando Urkelbot apareció en pantalla, moviéndose con una suavidad que no tenía ningún derecho a tener, eso no era magia televisiva. Era una leyenda del baile de los años 80, cargando en silencio, sobre sus propias articulaciones, todo un bloque de programación familiar sin que nadie lo notara. Número 3. El BMW y Z se convirtió en una leyenda de sitcom. Steve Urkel no simplemente entró en la historia de la televisión, entró manejando de lado. Ese diminuto auto en forma de burbuja del que Urkel salía en Cosas de Casa era un vehículo completamente real, un BMW y Z, un microauto europeo de finales de los años 50, diseñado originalmente para la Europa de la posguerra. Antes de Urkel, el IZ era apenas una curiosidad de nicho, un auto ovalado con una sola puerta que se abría desde el frente y que parecía más un refrigerador con ruedas que un automóvil. Los aficionados a los autos lo conocían, pero prácticamente nadie más había escuchado hablar de él. Entonces apareció Steve Urkel, y de repente esa rareza europea diminuta se volvió inseparable de toda su identidad. Los tirantes, los lentes, la voz nasal, y ese auto llegando a la casa de los Winslow como si hubiera perdido una apuesta contra las leyes de la física. Con el tiempo, el IZ dejó de ser una nota curiosa europea para convertirse en un símbolo completo de la sitcom. Si veías uno en la calle, no pensabas en BMW, pensabas en Urkel. Esa asociación jamás desapareció. Lo que alguna vez fue un microauto novedoso, saltó silenciosamente en valor cultural gracias a un vecino nerd. El IZ se volvió deseable, no porque fuera veloz, raro o potente, sino porque era famoso por televisión. Las regalías de la sitcom terminaron impactando el mercado de autos usados, y eso, honestamente, es lo más Cosas de Casa que puede pasar. Como dato curioso extra, Jaleel White ha contado en entrevistas y convenciones que se quedó con el auto original gracias a una cláusula de su contrato, y que hasta hoy lo conserva en perfecto estado de funcionamiento. Número 2. Jaleel White tuvo que ocultar su propia pubertad frente a las cámaras.
Steve Urkel debía permanecer torpe y adolescente para siempre, pero la biología de Jaleel White tenía otros planes. Para las últimas temporadas de Cosas de Casa, White ya no era un niño. Estaba entrando en la etapa final de su adolescencia y luego en sus primeros 20s, todavía interpretando a un nerd escolar en Tirantes que se tropezaba con los muebles para ganarse la vida. Así que la producción hizo lo que la televisión siempre hace cuando la realidad se vuelve inconveniente: la combatió. White ha hablado abiertamente sobre lo lejos que él y el equipo de producción llegaron para preservar a Urkel como eternamente flaco y adolescente. Eso significaba afeitarse constantemente, porque cualquier indicio de vello facial se trataba como una emergencia de continuidad. Después estaba el asunto del vestuario. Esos pantalones ajustados y de talle alto se volvieron un problema una vez que el cuerpo de White comenzó a desarrollarse. Los ejecutivos de la cadena, según reportes, se sintieron incómodos al ver a un hombre adulto apretado dentro del look original de Urkel, así que los tirantes fueron desapareciendo poco a poco y los pantalones se cambiaron por unos más holgados. White bromeó después diciendo que quitarse esos viejos pantalones se sentía como pelar un plátano. La voz, sin embargo, fue todavía más difícil de mantener. Sostener el tono nasal y agudo de Urkel mientras su voz real se hacía más grave le causó una tensión seria. White ha dicho que con el tiempo se volvió físicamente doloroso y que eventualmente le provocó daño permanente en las cuerdas vocales. Interpretar a Urkel dejó de ser simple actuación y se convirtió en entrenamiento de resistencia física. Y para mantener viva la ilusión, White evitó deliberadamente levantar pesas o desarrollar musculatura. Nada de transformación de gimnasio, nada de físico de galán. El personaje no podía crecer, así que él tampoco. Años después, White reflexionó sobre esa experiencia en su memoria titulada Growing Up Urkel, calificándola como algo aterrador y a la vez terapéutico de procesar. El papel le dio estabilidad y fama, pero también le exigió congelarse en el tiempo, mientras el resto de su vida seguía avanzando sin pausa. Número 1. La frase más famosa de Urkel casi no existió. Ya la estás escuchando en tu cabeza. ¿Yo hice eso? Pero aquí viene la parte extraña. Esa línea nunca formó parte del plan original. Cuando Steve Urkel apareció por primera vez, los guionistas sabían que necesitaba algo que puntuara el caos. Una especie de disculpa característica para lo que fuera que acabara de explotar detrás de él. Simplemente no sabían qué debía hacer. Durante los ensayos, la producción experimentó bastante. A veces Urkel solo decía, discúlpame, después de tumbar algún mueble. Otras veces intentaron tomar prestada una frase de la cultura pop entonces inevitable. Me caí y no puedo levantarme. Sí, en serio. Imagina a Urkel diciendo eso cada semana. La serie difícilmente hubiera sobrevivido 9 temporadas con eso. Lo que sí sobrevivió fue un accidente. Durante uno de los ensayos, Jaleel White soltó una línea improvisada con una mezcla muy específica de culpa, inocencia y gemido nasal. ¿Yo hice eso? El público del estudio explotó en risas. En esa época, las audiencias en vivo funcionaban prácticamente como laboratorios de prueba. Los guionistas lanzaban líneas dentro de las escenas para ver qué funcionaba en tiempo real. Cuando White dio esa entonación exacta, las risas llegaron más rápido y más fuertes que con cualquier otra cosa que hubieran probado antes. Los productores lo notaron de inmediato. Para el siguiente episodio, la frase estaba de regreso, y a partir de ahí se quedó, se expandió, y pronto se convirtió en la marca completa de Urkel. Y antes de cerrar, un dato bonus que quizás no conocías. Entre todos los niños de la casa Winslow, hubo uno que terminó teniendo una segunda vida artística tan brillante como la del propio Urkel, solo que mucho menos recordada. Brighton McClure, quien interpretó al pequeño Richie Crawford durante buena parte de la serie, siguió actuando después de Cosas de Casa y terminó convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de las telenovelas diurnas estadounidenses. Desde el año 2004, interpreta a Devon Hamilton en The Young and the Restless, papel por el cual ha ganado 2 premios Daytime Emmy. El niño que crecía correteando por la casa de los Winslow terminó, literalmente, convirtiéndose en una de las estrellas más premiadas de la televisión diurna, mucho después de que el resto del elenco original dejara atrás Chicago. Curiosamente, durante sus primeros años en la serie, fue acreditado bajo el nombre de Brighton McClure, y solo más adelante, ya adulto, comenzó a usar profesionalmente el nombre Brighton James. Así que muchos fanáticos de las telenovelas ni siquiera se han dado cuenta de que el galán de sus tardes es, en realidad, el pequeño Richie de sus tardes de viernes en los años 90. Y ahí lo tienen, 15 datos extraños y salvajes sobre Cosas de Casa, más ese dato bonus que probablemente no conocías. ¿Cuál de todos te sorprendió más? ¿Cuál nunca te habían contado?
Escríbelo en los comentarios, dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con ese amigo o amiga que todavía sabe hacer el baile de Urkel de memoria. Hasta la próxima. ¿Tienen algo de queso por ahí? Nos vemos. Me quedaré aquí. Y no se preocupen, no seré ninguna carga. No voy a ser ninguna carga. Eso será fácil porque yo no peso mucho.